El sur es una caída, como el pasado. La sombra remota de un remoto imperio todavía pretende que Sudamérica sea un oscuro proyecto suspendido, vanamente postergado como su verdadera emancipación. La historia del sur es la crónica de todas las interrupciones que detuvieron su independencia. Ser en el sur del continente americano es rebelarse contra el norte, o resignarse bajo el norte, o aceptar la supremacía del norte, o cantar, indiferente, las melodías del norte. Para el hombre que llega de los países del norte, el sur es el pasado. Es una exótica vitrina colonial, una salvaje imitación de lo civilizado. Para el hombre del sur, esos viejos países del norte son el pasado, la historia mal aprendida de nuestra vieja dependencia que ya no sirve para justificar el estancamiento, el sometimiento, la explotación, el incurable complejo de barbarie que nos enseña a desconfiar de nuestro potencial revolucionario. Era el 43, un grito seco. Venía el 43 para decir, somos la historia. Era el 43 con sus balas y sus 30 muertos. Junio del 43, diciendo hasta aquí la patria derramada. Sí, era el 43 gritando, c'est fini, a empezar de nuevo. Era el 43 con su matorral de hombres sublevados. Ni un ideal que los recuerde ahora. Era el 43, una promesa. Toda revolución promete la rectificación del rumbo que reclamó su origen. Era el 43 diciendo algo se acaba. Hay que fundar un país nuevo. Era el 43 y su a partir de mañana. Salía el 43 por las ventanas. Se acabó, gritaba. Era el 43. El 43 avanzaba contra las perlas británicas, contra las lajas del estatuto infame. Se asomaba el 43 a las terrazas diciendo, hasta aquí el fraude y la corona, hasta aquí el barro en los molinos, hasta aquí la patria postergada. Se acabó, gritaba. El 43 soplaba desde Campo de Mayo su grito amontonado para que lo escucharan los argentinos del subsuelo, los que ya no esperan nada. Las 3 edades de un pueblo. La infancia colonizada que acata en silencio sin reclamar la libertad, resignada a la inmoralidad de sus gobernantes. La juventud rebelde y solitaria que busca soluciones teóricas, cuestionando el dogma sin poder cambiarlo, mirando a través de la celosía, la sombra incesante de los hombres que recortan a su paso la luz de la calle. La madurez revolucionaria cuya conciencia colectiva no solo gana las calles, sino también la claridad del rumbo, la confirmación de una gesta compartida. Llegó el momento. El hombre que culpaba al demonio de la plaga que devoraba su cosecha, terminó por admitir que los gusanos crecían en la misma tierra que sembraba.
Otros pensaron igual. Atravesaron el túnel de las primeras luchas. La niebla brotaba de las cosas. El túnel parecía extenderse hacia el infinito. Algunos hombres morían en la oscuridad, fatigados por el hambre, la intemperancia o la desesperación. La salida del túnel parecía improbable. El tiempo apagó los nombres de los que murieron tratando de huir del cenagal inmundo, enfrentando lo que les parecía una herencia, un castigo o una predestinación. Donde moría el túnel los esperaba la ciudad enorme, abriéndose como una herida lenta. Las persianas de los fastuosos balcones se cerraron, maldiciendo el momento en que los primeros obreros asomaron sus cabezas desmelenadas y húmedas en el soleado mediodía de octubre, dejando atrás el horrible pasadizo construido por los dueños de esos insultos que ahora caían como llagas, como cadenas de mármol amarradas a la plaza que tantas veces los vio jurar fidelidad a la corona y obediencia a los agentes de las potencias internacionales. Las revoluciones en América Latina suelen empezar o culminar en una plaza, símbolo de la unidad, patio del pueblo. Hacer propio el espacio negado, esa es la consigna. La felicidad popular concentrada en una sola imagen. Por primera vez, el proletariado organizado sentía que la Plaza Mayor de la República era su casa. Asumían su protagonismo en la historia, la anónima participación de las masas hasta entonces ignoradas. La historia, es decir, el montaje, la sucesión de la mirada. Miércoles 17 de octubre de 1945. El mundo era en blanco y negro. El sol es un matiz del gris, una variación del blanco. Puede virar la nitidez de la imagen según la copia, pero la felicidad del alma colectiva es la misma. Si se detiene la imagen bruscamente, es fácil reconocer el cabildo en el centro de la escena, antiguo símbolo de la colonia y también de los anhelos libertarios, carátula del grado cero de la historia. Detener la felicidad, embalsamar la gloria, guardar la memoria de los paraísos para evitar la frustración de los desenlaces. Detener la felicidad, hacer del tiempo una forma del espacio, como el cine. Salvarnos por las apariencias, tal como explicaba André Bazin. Decir, no habrá derrotas, seremos siempre jóvenes, libres, y la revolución será eterna. Berisso, calle Nueva York.
la calle de los frigoríficos. De aquí partieron las numerosas columnas de obreros rumbo al 45. La de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Hoy a la tarde, el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del Ejército. La luz vuelve a mis ojos, los estoy viendo, oigo sus galopes, son mis paisanos, miles de paisanos míos que corren hacia la libertad. Estoy ciego y los veo, nada nos detiene, ya somos libres. Ya somos libres. ¿Dónde estaba Mansi ese día? Sumado al júbilo de la multitud, reunido con Arturo Jaureche o con Scalabrini Ortiz, escribiendo, analizando las vueltas y revueltas de la historia. ¿Por qué tanto valor desperdiciado? ¿Por qué tanto encono contra nosotros? No lo saben todavía. Peleamos por nuestros hermanos de cobre, por nuestras piedras, por nuestros árboles, y seguiremos peleando, aunque las montañas rueden sobre nuestros huesos. Cuando Mansi escribió esa escena, la Argentina había sido entregada por los conservadores al imperialismo británico. En uno de sus discursos, Homero destacó que el pájaro de la libertad económica del país es muy grande para que pueda escapar de la jaula en que lo han encerrado. Necesita que se rompan todos los barrotes de un golpe. Mientras se sigan destruyendo los barrotes uno a uno, el tejedor, como Penélope, reconstruirá en la noche lo que hayamos roto en el día. La revolución del 4 de junio pudo derivar en un motín sedicioso e intrascendente. Si el entonces coronel Perón no la hubiera preservado de la desviación, atrayendo a las masas postergadas, que eran nada menos que todo el pueblo argentino, y recibiendo de esas masas el aliento de su empresa. En ese acto histórico de entendimiento, Perón y el pueblo, al margen de la incomprensión de los comandos, signaron el heroico y tácito contrato para desandar juntos todas las injusticias internas y para recuperar juntos todas las entregas.
el motín se había transformado en revolución. Y fue en ese instante, en ese preciso instante, cuando se agudizaron inesperadamente las divergencias entre el comando radical y el comando de la revolución. Y aquellos dirigentes que en la mañana del 4 de junio corrían detrás del general Ramírez, dispuestos a otorgar su adhesión a un motín sin programa, fueron los mismos que comenzaron a luchar contra el programa revolucionario ya formulado por el coronel Perón. Los jerarcas radicales vieron con estupor que caían las anteojeras ajustadas al pueblo argentino, y entonces se replegaron otra vez en el Partido Radical, reanudando sus maniobras antirrevolucionarias. Homero Mansi sigue siendo radical y adhiere a la Unión Democrática. Inclusive viaja en el tren de la Unión Democrática. Recién después, cuando Perón llama en el 47 a las fuerzas opositoras, algunas van, otros no, llama para conversar. Mansi va junto con otros radicales y sin darle posibilidad de defenderse, los echan al día siguiente. Cuando lo echan, escribe las tablas de sangre y las lee por radio. Perón, como dijo Farías Gómez, es el reconductor de la obra inconclusa de Hipólito Yrigoyen. Mientras siga siendo así y nosotros continuemos creyéndolo, seremos solidarios con la causa de su revolución, que es esencialmente nuestra propia causa. Todo el camino que hace Mansi con el radicalismo, con Forja, luego, de algún modo explica mejor la transición hacia el peronismo que en el caso de Discépolo, que siempre fue muy crítico con el radicalismo. El 24 de febrero trajo su enseñanza y la insobornable vocación revolucionaria del pueblo dio su apoyo al hombre que creyó en el pueblo y a su programa reparador. Comenzó la nueva era institucional. El nuevo presidente enunció sus planes al país y el organismo renovador llevó su conmoción a todos los sectores de la vida nacional. Debemos aclarar honradamente que gran parte de la concepción revolucionaria no solo coincide con los grandes enunciados del radicalismo, sino que proviene de él. Por ello, no queremos compartir la postura de oposición sistemática y recalcitrante asumida por el Comando Radical y por el bloque de diputados nacionales del radicalismo. La revolución tal vez no necesite los votos de esos diputados ni nuestra opinión, puesto que posee mayorías propias, pero nosotros necesitamos que la Unión Cívica Radical no caiga por un peligroso juego de oposición antiperonista en un campo reaccionario y antirradical. Por eso fuimos a entrevistar y a conocer el pensamiento del presidente Perón, y por eso declaramos que lucharíamos para que el partido se convirtiera en el reaseguro de la salvación moral y material del hombre argentino, de la ciudadanía y de nuestro patrimonio.
Defender la pureza del idioma prometió en 1943 el coronel Aníbal Francisco Imbert. Con esa excusa prohibió el lunfardo y articuló los mecanismos de censura que atacaron la expresión de las clases populares. Homero reacciona frente a la tentativa de dañar lo popular. Reacciona tal vez recordando el desprecio y la humillación padecidas por los inmigrantes, acusados de bárbaros por los sectores nacionalistas que les reprochaban, entre otras cosas, su magro uso del castellano. Tal vez pensaba en sus coprovincianos, en los sectores humildes de la población, segregados, parodiados y silenciados por la obtusa aristocracia porteña. Hay tres momentos de prohibición del lunfardo. Uno con el golpe del 30, alrededor del 31, cuando las emisoras de radio dependían de la oficina de correo, y ahí hay una orden clara de limitar la difusión de tangos con letras lunfardo, que en ese momento era mayoría, porque, digamos, de alguna manera el lunfardo se había enseñoreado con el tango durante todos los años 20. Después hay otro momento en el año 38, sobre el final del, si mal no recuerdo, del gobierno de Ortiz, en pleno gobierno de Ortiz, mejor dicho, o sea, la década conservadora, la famosa década infame, cuando hay también una restricción no solamente a los tangos escritos en lunfardo, sino también a aquellos tangos que trataban cuestiones consideradas inmorales o incompatibles con las buenas costumbres. Ahí es cuando Discépolo, ya como parte del directorio de Sadaic, tiene un segundo contacto con Perón,